Buenas tardes a todas y a todos. Quería daros la bienvenida en nombre de todo el equipo de Girls for STEM a esta sesión especial de nuestras charlas profesional por el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo. Y bueno, dar la bienvenida a todas, a nuestras 4 ponentes de hoy, a todas las personas asistentes. Y si me lo permitís, pues antes de darles la palabra a las protagonistas de hoy, quería hablaros brevemente de lo que es el proyecto Girls for STEM. Es un proyecto de la Universidad de Valencia que surge dentro de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en 2019 como una extensión de pues mucho trabajo que llevábamos desarrollando para fomentar la presencia de alumnas en la escuela. Y pues desde ese origen se encuentra integrado dentro del tercer plan de igualdad de la universidad. Además, cuenta con el respaldo, por supuesto, de la ETSE, integrado dentro del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad, de la Unidad de Igualdad, y también con el respaldo del Vicerrectorado de Innovación y Transferencia. Contamos también con el apoyo del CEFIRE-CETEM, que es quien, además, al profesorado participante homologa su participación. Y pues además de la financiación de la FECIT y de la Generalitat Valenciana, pues tenemos detrás el respaldo a través del CEFIRE y de la propia Conselleria de Innovación, Universitats y Ciencia y Sociedad Digital, a través de la Cátedra de Brecha Digital de Género, pues un enorme respaldo, unido al de la Unidad de Cultura Científica, colegios profesionales, un montón de empresas patrocinadoras y colaboradoras y un montón de organismos sin los cuales pues no podríamos poner en marcha y llevar cada día adelante este proyecto. Este proyecto que tiene como misión fomentar las vocaciones de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en toda la sociedad, pero muy especialmente entre las chicas, porque son las que menos presencia tienen en estas áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es a través de nuestras expertas STEM que nos acompañan hoy y nos dirigimos principalmente a ese alumnado preuniversitario, desde niños y niñas más pequeños y pequeñas, que vemos que pues les falta conocer referentes para poder terminar de animarse y sentirse que son capaces y perder el miedo cuando estas profesiones les gustan. Para ello contamos pues con el respaldo de su profesorado y por supuesto lo hacemos llegando a través de sus familias. Es fundamental, creemos que es una pieza clave del proyecto el llegar a este público a través de estas distintas ramas, ¿no? Es muy importante conseguir llegar a todo el alumnado, por eso tenemos actividades integradas dentro del día a día y contamos con el apoyo de su profesorado, pero sin duda alguna el contexto familiar es fundamental y por eso también queremos llegar a sus familias. Y qué mejor que contar para ello no solo con nuestras expertas, sino con el propio alumnado de estas titulaciones aquí en la escuela para conseguir llegar pues a toda la sociedad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con actividades de formación, actividades participativas de cara a los centros y al profesorado y también con actividades de divulgación pues como la que nos ocupa hoy, ¿no? Porque nuestro objetivo es dar a conocer a toda la sociedad en general a qué nos dedicamos las personas que trabajamos en estas áreas, ¿no? Que es algo que no se conoce habitualmente. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues de cara a estos centros, para terminar de animar, anualmente organizamos un concurso por el que el alumnado de los centros preuniversitarios tienen que conocer a una de nuestras expertas y realizar una videobiografía en la que nos cuenten pues a qué se dedica, ¿no? Estos vídeos los subimos a YouTube y de esa manera conseguimos llegar también a toda la comunidad, a todas las familias de estos niños y niñas y pues compensamos, ¿no?, ese esfuerzo
con un curso de impresión 3D para los centros ganadores, ¿no? Tenemos 5 premios este año. Bien, bueno, estoy todo el rato diciendo expertas. Aquí tenéis una breve representación. Tenemos ya cerca de 170 expertas voluntarias que colaboran con el proyecto de muy diversas áreas, a las cuales les agradecemos infinito su participación. Además, desde hace algún tiempo dedicamos nuestras charlas a una madrina. Como os decía, desde hace algún tiempo a una madrina que sea una mujer viva hoy en día. Empezamos nuestras charlas dedicándolas a grandes referentes históricos, pues por ejemplo como Ada Lovelace, pero pensamos que qué mejor que nuestras madrinas fueran mujeres reales de hoy en día, aumentando así los referentes que proporcionamos a los chicos y a las chicas, y además pues pidiéndoles que sirvan como referente y si quieren pues dejarnos unas palabras. Aquí tenéis, por ejemplo, unas imágenes de cómo son las charlas Family. Hemos conseguido reponernos con éxito a la pandemia. Tenemos algunas imágenes previas a la pandemia. Se distinguen por las mascarillas, claro. Y bueno, pues eso nos ha permitido que los centros que no podían tener presencialmente a la experta pudieran hacerlo de manera online, ampliando el espectro de mujeres que podían conocer, ¿no? Porque ahora mismo tenemos mujeres que están trabajando en Europa o en Latinoamérica, cosa que si tenían que venir presencialmente era mucho más complejo, ¿no? Y podéis ver las ganadoras de la edición anterior. Y bueno, pues aquí otro ejemplo de una de las charlas profesional, igual que la que tenemos hoy. Aquí os dejamos también el calendario de charlas. Esta es la 4ª charla de esta edición. Nos quedan 2 más. Una especial que será el 27 de abril y que sí que tenemos presencia real, es decir, estaremos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Y bueno, la del 12 de mayo que vuelve a ser online igual que esta. Y la sesión final de las Family, donde entregamos los premios, que será el 17 de junio y que también será semipresencial. Como no, dar las gracias a todas las entidades colaboradoras y animar por aquí si conocéis a alguien que quiera sumarse y colaborar con el proyecto. Siempre serán bienvenidas todas las asociaciones y empresas. Y bueno, me veis hoy aquí, tengo por ahí detrás están Sandra y Verónica que también forman parte del proyecto, pero somos un equipo enorme detrás de todas estas actividades que trabajamos para hacerlo posible, ¿no? Así que desde aquí mi enorme agradecimiento por su labor continua. Uy, ¿le hemos repetido o he vuelto? Vale, simplemente agradeceros de nuevo vuestra presencia. Si no nos seguíais en redes, pues os animamos a que nos sigáis. Aquí tenemos presencia tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook, como en YouTube y en LinkedIn, que no sé si la hemos incluido, pero vamos, además os pedimos que si queréis nos ayudéis a compartir en redes sociales con el hashtag Girls for STEM. Y nada, os dejo con el... vamos ahora a pasar a la madrina que teníamos para hoy, que es María Blasco, y nos pide que os pidamos disculpas porque lamentablemente su agenda le impide estar hoy con nosotras. Así que voy a leer un poco y os voy a hablar sobre su figura. Ella es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, aquí en España, y concretamente responsable del grupo de telómeros y telomerasa, ¿vale? Ella obtuvo su doctorado en el año 93 en el Centro Severo Ochoa, donde trabajó bajo la dirección de Margarita Salas. Y ese mismo año se incorporó al laboratorio Cold Spring Harbor en Nueva York como becaria postdoctoral bajo la dirección de Grader.
Así que dos enormes referentes, ¿no? Bien, durante más de 20 años su trabajo se ha centrado, como os decía, en los telómeros y la telomerasa y de demostrar la importancia de estos elementos en el cáncer y otras enfermedades relacionadas con la edad, ¿no? Entonces, pues es una investigación realmente que tiene mucho, mucho impacto. Por todo ello ha recibido un montón de premios internacionales y nacionales, como la medalla de oro EMBO o el premio Rey Jaime I de investigación básica aquí en la comunidad, el premio de investigación preclínica de la Fundación Lili o el premio nacional de biología Santiago Ramón y Cajal. Tiene además 2 doctorados honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid y por la Universidad de Alicante. Y en octubre de 2017 recibió el premio al mérito científico de la Generalitat Valenciana. Cuenta que siempre le ha gustado averiguar cómo funcionan las cosas, en especial cómo funciona la vida, y sin embargo no fue hasta que le hablaron de la biología molecular, entendida de forma que se entiende la vida a nivel de las moléculas como el ADN, en una clase de orientación universitaria, cuando vio muy claro que quería dedicarse a la investigación en biología molecular, ¿no? Porque pensó que ahí estarían las claves para entender el origen de las enfermedades y poder curarlas algún día. Ha sido discípula, como os decía, de grandes maestras como Margarita Salas o Carol Greiner, que fue ganadora del Nobel de Medicina. Ella también nos dice que le han influido muchísimo, han sido sus referentes, sus role models en los que bueno, pues se ha basado para su carrera científica e investigadora, ¿no? Y le dieron el ánimo para dar el paso y tener su propio grupo de investigación y que además fueron grandes maestras, grandes consejeras y grandes apoyos y que hacen falta más mujeres arriba para que podamos ayudar a romper el techo de cristal a otras mujeres. Y por supuesto, no podemos estar más de acuerdo con ella, ¿no? Es el propósito que tenemos también en Girls for STEM. Bueno, a partir de aquí os dejo con nuestras ponentes. Será Sandra la encargada de ir presentándolas una a una. Así que, Sandra, cuando quieras, os dejo con la sesión. Un placer. Bueno, gracias Silvia por pasarme el relevo. Buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra primera experta, es Martina Delgado. Es doctora en física por la Universidad de Valencia y trabaja como profesora e investigadora en el Departamento de Física Aplicada. Y tiene por ahí un nombre, domadora de fotones, que nos tiene que contar qué es y de dónde viene. Así que nada, os dejo con ella, que nos cuente su experiencia. Pues gracias, Sandra, por la presentación. Gracias por invitarme a esta sesión, es una alegría. Y sobre todo, muchas gracias a todas y todos los que os tomáis un ratito para asistir a este tipo de actividades tan chulas que organiza Girls for STEM. Durante la preparación de esta charla, pues he tenido que pensar mucho en qué es lo que me ha traído desde este momento que ves ahí la imagen, en la que tendría unos 4 años, creo, hasta el día de hoy, en el que aparezco por los paneles que hay por la facultad como profesora de esta institución. Y la respuesta es que no lo sé con mucha certeza. Desde luego, en este tiempo ha habido mucho que estudiar, primero la licenciatura en física, el doctorado especializado en fotónica, muchos lugares que visitar para trabajar de mi trabajo, ¿no? De la larga de mi carrera investigadora, y también otras experiencias relacionadas no tanto exactamente con el trabajo, pero sí con el mundo de la investigación y que también me gustaría comentar porque son parte de lo que soy. Pero, ¿qué es lo que me ha traído hasta aquí? Pues, si tuviera que decir algo concreto, creo que apostaría por la curiosidad que siento por casi todo, casi. Que seguramente es algo innato en mi carácter, pero desde luego ha sido alimentada por el entorno en el que crecí. Cuando estuve pensando en quiénes habían sido mis referentas, con permiso de la RAE y de Pérez Reverte,
Pues a ver, en mi época, cuando yo estudié cuando era niña, pues no se preocupaba casi nadie de que hubiera referentes femeninos. Yo sé que yo iba a un colegio de chicas. Así que decir que muchas de las que hoy se presentan como grandes referencias, pues yo también las conocí ya de mayor, digamos, ya incluso licenciada. Pero lo que siempre he tenido son mujeres a mi alrededor con las que aprender y por eso aquí tenéis a mis compañeras de colegio de las que aprender, las mujeres que han estado conmigo toda la vida, mi madre, mi tía, mi hermana. Y me gusta enseñaros esta foto con mis amigas porque solo en esta foto, pues veáis, hay dos físicas, una matemática, o falta otra matemática que no puedo ir, una ingeniera industrial, una médica, dos farmacéuticas, una empresaria, es decir, hablando como estamos hablando de mujeres en ciencia, él reconoce que el grupo de mujeres con el que crecí puede resultar bastante peculiar porque somos muchas. Y creo que eso es ejemplo de que si se dan las condiciones adecuadas, las mujeres podemos optar a seguir caminos que parece que nos están vedados y en definitiva lo que podemos hacer lo que queramos hacer. Luego más adelante en mi carrera pues conocí más mujeres en las que me apoyé, de las que aprendí, compañeras de facultad, del año de doctorado, de reivindicaciones, compañeras de piso, de despacho, colaboradoras en el trabajo actual y en todas ellas pues son mis referentas. Entonces a veces hay que mirar más hacia los lados que hacia arriba para encontrar modelos que son accesibles, con los que nos podemos identificar y con los que podemos colaborar para seguir progresando juntas. Para que me conozcáis, pues podía contaros mis aficiones personales, pero la verdad es que tampoco son muy diferentes de las de los demás. Al final, pues bordar, que bueno, esto sí que es un poco raro, pero el resto son leer, ver cine, reír con amigos y bueno, a quién no le gusta reír con sus amigos. Entonces, pues he pensado que os voy a contar las causas, las actividades relacionadas con mi entorno profesional en las que he participado como activista y que también, digo yo, me definen. Sobre todo durante el doctorado fui miembro activa de Joves Investigadors, una asociación integrada en la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, ahora precarias, y me encargaba de organizar manifestaciones. Prácticamente yo tenía la sacrosanta labor de llevar una traca a las manifestaciones que se hicieran en Madrid. Esta que veis es una manifestación en 2006. Durante este tiempo conseguimos algunas cosas de las que pedíamos, otras no. Pero desde luego me dio la oportunidad de conocer a otras muchas mujeres también preocupadas por estos temas, por mejorar sus vidas y las de los demás. Y fijaos, con el tiempo, ahora también estas mujeres están muy implicadas en temas de visibilización de mujeres en ciencia. Por ejemplo, está por aquí María Villarroya, que ha sido presidenta o es, no sé, de AMIT Aragón, no recuerdo. Leni Bascones, promotora del 11F, Gloria González, que desde su trabajo profesional investigan estos temas, y muchas otras que no he podido incluir ya por una cuestión de espacio. Yo también he seguido por estos derroteros y ahora soy vicepresidenta del área de mujer en óptica y fotónica de la Sociedad Española de Óptica. El objetivo que perseguimos es visibilizar a las mujeres en este campo en el que, aunque menos que los hombres, ya somos muchas haciendo investigación. También me rodean mujeres igual de apasionadas que yo en esta labor, las podéis ver aquí, y sin duda me sirven como red de apoyo y con las que despotricar llegado al caso. Si queréis saber las cosas concretas que hacemos, podéis seguirnos en redes y también visitar nuestra web si os apetece. Otra de las actividades que me reporta muchas satisfacciones es la divulgación. La ciencia hay que hacerla, pero también hay que contarla. Y si es a los niños y niñas, que es el público más agradecido que una puede tener, pues mejor que mejor. En esto, sin duda, destaco las colaboraciones con mi tía, la troglodita de la foto, maestra de infantil, de primaria y también maestra del disfraz. Y con los niños y niñas de su clase hacíamos experimentos. Y uno de mis mayores tesoros es el dibujo que está aquí, que hizo una niña en la que salgo yo, pero sobre todo sale ella y sus amigas haciendo los experimentos que les proponía. Dirigiéndome a niños y jóvenes, aquí tenéis algunos de los artículos que escribí para la revista Youngtown Kids, en las que casi siempre me centraba en la fotónica, pero porque no es uno de los temas más frecuentes en divulgación ahora mismo y que yo creo que necesita más espacio. Actualmente, además, soy supervisora del capítulo estudiantil Fotonets UV de Óptica, que es la Sociedad Internacional de Óptica, han sido muy originales con el nombre, y son un grupo de estudiantes estupendos de grado e investigadores predoctorales de la Facultad de Física y también hacen actividades en colegios e institutos, por los que puedo dejaros sus redes, Fotonets UV, y si queréis contactar con ellos, pues será estupendo. Y que hacen cosas como esta.
Pues nada, después de ver que en Valencia nos dedicamos al fuego, voy a empezar a contaros realmente en lo que trabajo. Yo soy física, pero no soy una de esas físicas que llena las pizarras y los folios de grandes ecuaciones. Soy física experimental. Lo que hago es que lleno mesas de laboratorios con montajes de fibras con los que hacer experimentos. Aquí en la foto podéis ver un montaje a medio terminar con el que queremos hacer un interferómetro en fibra de los que se llaman tipo Michelson y que tiene el mismo esquema que usan, por ejemplo, en la detección de ondas gravitacionales. Es decir, también resuelvo ecuaciones y estudio teoría, está claro, pero mi objetivo siempre es experimental. Validar lo que dice la teoría mediante los experimentos o explicar los experimentos mediante la teoría. En particular me dedico a la fotónica en fibras ópticas y cuando voy a los colegios les suelo decir eso de que soy una domadora de fotones, porque la idea es conseguir que la luz haga lo que yo quiera, siempre que los fotones se dejen, claro. Cuando pensamos en fibras ópticas, casi siempre pensamos en comunicaciones, porque al final es lo que nos trae el Internet a casa y es la aplicación más extendida, pero hay otras. Yo me dedico a diseñar y fabricar componentes de fibra que me permitan manejar la luz, cambiar sus propiedades. Por ejemplo, conseguir fuentes de luz que a partir de una longitud de onda, es decir, de un solo color, consigamos tener luz blanca de todos los colores, como veis en esta imagen. Para ello hacemos diversas cosas, fabricar componentes especiales como esta microesfera que veis aquí, que luego veremos para qué es, fibras muy especiales porque no son sólidas, sino que están llenas de micro agujeros muy pequeños y nosotros decidimos cuántos y cómo de grandes para controlar cómo se transmite la luz, o esto que veis a la derecha, que no sé si llegáis a apreciar las rayitas que se ven sobre la superficie de una fibra de 3 micras. Pues esas rayitas son un patrón de moléculas que hemos estampado en la superficie de la fibra y cuando reaccionan con otras moléculas que puede haber en un fluido que hay en el exterior, la luz que viaja por esa fibra lo ve y por tanto es un biosensor, algo que está tan de moda estos días. Otro fenómeno curioso que usamos en nuestros experimentos es la combinación de ondas sonoras o mecánicas con ondas ópticas. ¿Vosotros sabíais que agitando una fibra podemos cambiar las propiedades de la luz? En la foto podéis ver un montaje que tenemos ahora mismo en la mesa del laboratorio. En la base, aquí esto blanco que se ve, es un piezoeléctrico, que es un material que vibra cuando aplicamos una señal eléctrica. Esa señal acústica, esa vibración, se transmite a la fibra a través de esta bocina de aluminio y no sé si veis que hay pegada una fibra en su punta. Básicamente agitamos la fibra como una gimnasta agita su cinta. Podemos agitarla más o menos fuerte, más o menos rápido y esto nos permite controlar las propiedades de la luz. Pues bien, una aplicación, por ejemplo. Aquí tenemos un dispositivo que cuando no hay onda acústica, es la figura de arriba, es un espejito básicamente para una sola longitud de onda, un solo color. Pues cuando hacemos que una onda acústica de las que estiran y comprimen se propague por la fibra, veis que ya no tenemos un espejo para un solo color, sino que tenemos varios. E incluso aumentando la potencia acústica, podemos llegar, la fuerza con la que agitamos, podemos llegar a borrar el primer espejo que teníamos. Y si paramos la onda acústica, volvemos a la situación inicial. ¿Para qué sirve esto? Pues fijaos, la línea roja es básicamente cuando está encendida la onda acústica. Y con esto lo podemos meter en un láser de fibra y cada vez que encendemos la onda acústica, el láser va a emitir un pulso de luz. De esta manera, por cada paquete de onda acústica, el láser emite este pulso y controlamos cuándo salen esos pulsos cuando nosotros queramos y ya digo, el láser se deje. ¿Conocéis este lugar? Está en la Ciudad de las Artes y las Ciencias por el Príncipe Felipe y no sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis y vivís en Valencia os podéis acercar para probarlo. Si habláis a la pared, si susurráis a la pared en uno de los extremos, pues la persona que esté situada en el otro extremo del arco, separada por unas decenas de metros, si se escucha pegando el oído a la pared, os podrá oír. Esto es lo que llamamos galería de susurros. Y este fenómeno se conoce desde la antigüedad. Permite podemos encontrar este tipo de construcciones en la ciudad prohibida de Pekín, en el Panteón Romano, en la Alhambra. Básicamente lo que necesitamos es una pared circular que guíe el sonido. Y como veis, pues son estructuras bastante grandes. Si queremos hacer lo mismo para la luz,
tenemos que irnos al micromundo. Y aquí es donde entra la microesferita que os enseñaba antes. Necesitamos una estructura circular, esférica, cilíndrica, pero de tamaño micrométrico, muy, muy pequeño. Y entonces tendremos que la luz puede viajar guiada, dando círculos, o sea, dando vueltas alrededor de estas paredes de la microesfera. Pues bien, resulta que la luz está tan concentrada en esas paredes que dan lugar a un fenómeno que se llama electrostricción, es decir, hacen vibrar el material. Fijaos, antes las ondas acústicas modificaban las propiedades de la luz. Ahora la luz, cuando es de esta forma, crea ondas acústicas. Aquí no hay posibilidad de ver cómo vibra porque lo hace demasiado rápido, pero creedme cuando os digo que estas oscilaciones que se ven en la gráfica, lo que nos está mostrando es que la luz ha hecho que una microburbuja parecida a la de la foto se ponga a latir pues como hace un corazón. Y bueno, pues espero haberos dado una visión general de quién soy yo, de qué cosas me interesan y en qué consiste mi trabajo. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Martina. Si alguien del público tiene alguna pregunta, alguna curiosidad para Martina, podéis dejarlas en el chat y vamos a intentar resolverlas todas o las máximas que podamos al final de las 4 charlas de las expertas, ¿vale? Porque así pues no interrumpimos y ahora podemos continuar. Vale, pues vamos a pasar con nuestra siguiente experta, que es Mónica Jiménez. No, perdón, Lorena. Vamos con Lorena. Lorena Cortés, que es ingeniera química por la Universidad Politécnica de Valencia y trabaja en mejora continua y reducción de huella de carbono en la empresa Hinojosa Packaging. Vale, pues vamos contigo, Lorena. Hola, buenas tardes a todos y también, como ha dicho Martina, gracias por invitarme a las charlas. La verdad que una de las cosas que ha comentado me ha hecho mucha gracia porque es verdad que yo también he hecho la reflexión de a ver qué me había impulsado a estudiar una ingeniería y cuando yo pensaba es que tampoco tenía ningún referente, no sé por qué estudié ingeniería, pero bueno, ahora más o menos iré contando y iremos viendo. Espera un momento que no Recuerda tomar el control, Lorena. Ahora voy. Bueno, pues como he comentado, estudié Ingeniería Química en la Escuela de Ingenieros Industriales de la Politécnica de Valencia. La verdad que el momento de elegir una carrera es muy complicado porque cuando tienes 18 años no tienes muy claro qué quieres, pero al final, por lo que me gustaba estudiar y por lo que era buena, tenía clarísimo que iba a ser una ingeniería. Y hablando con una compañera de la banda de música que estudió ingeniería química, ella me explicó un poco la carrera que era, que se podía dedicar, y la verdad es que me gustó. También empecé en ingeniería química porque me gustaba la química y el primer año que empecé la carrera, la química me dejó gustar radicalmente, pero afortunadamente en ingeniería al final se ve poca química. Pero bueno, después de acabar la carrera también hice un doctorado en el área de motores térmicos con el departamento de termodinámica, que luego contaré un poquito más. Y lo que comentaban los referentes, yo cuando era pequeña, cuando me preguntaban ¿qué quieres ser de mayor? Yo quería ser kiosquera. Para mí me gustaban muchísimo las matemáticas, con lo cual estar todo el día sumando, restando y rodeada de chucherías era como un plan perfecto. Así que no es muy científico, pero para mí, si me hubieras preguntado con 7 años, kiosquera, pero además lo tenía clarísimo. Aparte, lo que es verdad, me apasionaba cualquier juego que fueran puzzles o de desmontar o montar. En aquella época era muy conocido voy a darle, el Keminova. El Electroel este no lo tenía, pero lo he puesto porque me hubiera encantado. Todo lo que era desmontar, montar, juegos ahora de conexiones, me encantaban. De hecho, ahora hoy en día para niños y niñas hay juegos chulísimos de robótica, de programación, de todo tipo relacionados con STEM, que son una pasada. También, no sé si es que nadie me regalaba muñecas o que yo directamente no las quería, pero pensando en eso también, que yo tengo un niño pequeño de 2 años y tiene una prima de 3 años y me doy cuenta que a los niños ya desde pequeños, según sea niño o niña, los juguetes cambian, pero desde muy pequeños. Al mío solo le regalan coches, camiones, tractores,
y a mi sobrina pues solo le regalan libros, muñecas, o sea que ya desde muy pequeñitos empieza a haber una diferenciación que hoy en día sigue, por desgracia. Aquí pongo un poco de las cosas que me gustan, también me gusta hacer de todo, he puesto un poco lo más curioso y he ido a buscar esto porque ha dicho de me gusta bordar, que es algo raro, pues mirad lo que tengo yo aquí también, tengo aquí mi proyecto de hacerme un delantal de valenciana. Me gusta muchísimo la indumentaria tradicional, de hecho ahí hay una foto que estoy con mi grupo de bailes y bailar jotas regionales, algo también un poco extraño. Luego lo que veis ahí de un coche y un rally es que con mi pareja nos apuntamos a un rally, bueno, a 2 rallies en Marruecos con un coche de 27 años y de hecho uno de ellos lo ganamos, eran pocos coches, pero bueno, es una especie de Dakar, pero a categoría muy inferior, obviamente. Pero fue muy chulo porque esos coches de esa época, hoy en día tú abres un coche y es todo electrónica, no sabes dónde van los circuitos y ese coche, el Panda, el Fiat Panda, cuando abríamos el capó enseguida habíamos todo y de hecho tuvimos que arreglar cosas en la carrera y es mecánica pura y dura que con el tiempo he visto que es una de las cosas que me gustan. Otra de mis aficiones son los deportes. He practicado muchísimos deportes. Soy súper aficionada ahora mismo al balonmano. Voy a todos los partidos del balonmano Mosvedre, que están en división de honor femenina, que es algo que también hay que apoyar a las mujeres en el deporte femenino. Ahí están mis gatos que son muy felices con el trabajo que tengo ahora porque hacemos cajas de cartón, con lo cual tengo ahora mismo los gatos más felices del mundo. Y luego la otra imagen es en China, estuve trabajando 6 meses en China y es una de las cosas que también me encanta, que es viajar. Además he tenido distintas experiencias, he podido afortunadamente vivir fuera de España varias veces en distintos países y es algo súper enriquecedor, la verdad. Voy a pasar a la parte de los trabajos que he hecho y sobre todo a qué me dedico ahora. Cuando acabas la carrera te pasa un poco como cuando tienes que elegir carrera. Hay tantas opciones y no sabes a qué dedicarte, no sabes por dónde empezar. Yo soy de un pueblo industrial, entonces la verdad es que la industria me llamaba muchísimo de primeras, así que mi primera experiencia profesional fue en Arcelor, Planos Sagunto. Estaba en el departamento de mantenimiento, pues con mejora continua. Mejora continua al final es intentar hacer las cosas cada vez mejor, eliminar los desperdicios y hacer las cosas cada vez de una manera más eficaz. Esto significa es que tú piensas en tu trabajo o en tu proceso día a día, ves qué es lo que aporta valor, intentar eliminar todo aquello que no aporta valor. Esto se puede aplicar a cualquier cosa. De hecho, ahora la mejora continua se está aplicando en muchísimos hospitales y a otros ámbitos, aunque esto empezó en la industria automotriz. Si alguien conoce Marie Kondo lo que hace básicamente es unas 5 S, que es un taller de orden y limpieza que deriva de la mejora continua, que es algo que quizás la gente le pueda sonar más, pero al final es distintos talleres. Después de estar haciendo prácticas en Arcelor, me surgió una oportunidad en la universidad. A mí de primeras la investigación no me atraía tantísimo porque la verdad es que pienso que tienes que estar muy claro, tienes que tener muy claro qué ámbito te gusta, estar súper apasionado por el tema y yo siempre voy cambiando de tema, me centro en un área grande, pero la verdad es que me complica, o sea, al principio yo veía que no encajaba en la investigación, pero el proyecto que arrancó me pareció muy interesante y consistía en producir refrigeración en la cabina del coche a partir del calor residual del motor. Además, era un grupo multidisciplinar, no estaba, digamos, yo sola peleándome contra el mundo, sino que trabajaba con un equipo de 8 grupos de investigación distintos, tanto universidades como empresas, y no sé, me atrajo el proyecto. Estuve más o menos 2 años trabajando en investigación, pero la verdad es que cuando llegan esos 2 años me pesó un poco lo que, o sea, me dio la razón al final la vida, de que para mí la empresa, la industria me gustaba mucho más. Yo voy a una fábrica y soy feliz. En cambio, investigación al final me costaba. Llegó un momento que no iba contenta a trabajar, así que entendí que es que tenía que volver a buscarme algo en la industria. Ay, espera que le el teclado. Así que cuando ya me di cuenta de que quería volver a la industria, empecé a trabajar, bueno, después de bastante tiempo buscando trabajo, empecé a trabajar en azucarera, en Jerez de la Frontera, la planta que está en Jerez de la Frontera.
Aquí lo gracioso es que cuando yo me planteaba qué estudiar, una de las carreras que descarté fue Ciencias del Mar porque había que ir a Cádiz a estudiar. Y justamente al final, profesionalmente, he estado viviendo 5 años en Cádiz. O sea que al final, si os gusta una carrera y tenéis que desplazaros, no hay que tener miedo porque es que posiblemente al final la vida te lleve a ese sitio. O sea que es como curiosidad. En Azucarera estuve trabajando 5 años, aquí he ido alternando bastantes puestos distintos porque era un programa de formación. Estuve mucho tiempo como jefe de turno, íbamos combinando jefe de turno con departamento de ingeniería. Pero lo que quiero destacar aquí es un proyecto, bueno, esto lo he puesto en imagen porque ahí también organizábamos muchas dinámicas STEM, se invitaban escuelas, institutos a visitar la fábrica, les enseñamos la fábrica, les enseñamos lo que hacíamos y era muy interesante esto también. En lo que más quiero destacar de Azucarera es este proyecto, que fue el secado solar de pulpa y remolacha. Tecnológicamente no es nada complicado, era más un tema logístico, pero sí que es muy innovador. La pulpa y remolacha normalmente se secaba en secaderos de gas industriales y un año pues empezamos a hacer pruebas y la secamos al sol, pero ahí como veis tirándola en el suelo y con tractores. En ingeniería química no se estudia nada en maquinaria agrícola, así que tuve que aprender de cero todo eso, visitar ferias de maquinaria agrícola para poder desarrollar el proyecto. Pero bueno, al final fue un éxito. Reducimos las emisiones de CO2 en un 96% en este proceso, que si no recuerdo mal creo que eran 12.000 toneladas al año de toneladas evitadas de CO2. Y pasándolo a árboles, creo que eran como si cada año plantáramos 2 millones de árboles. O sea, es un impacto muy grande y una reducción brutal de la huella de carbono que lo hicimos además en tan solo un año. Hoy en día sigo trabajando en este proyecto, aunque no estoy en Azucarera, porque una azucarera marroquí me contactó justamente para hacer lo mismo, para desarrollar el mismo proyecto. Pongo esta foto que es muy curiosa, claro, es Marruecos, que ahí quizás la mujer tiene aún menos abiertas las carreras profesionales en STEM. Estoy yo toda rodeada de jefes de producción y de hombres, pero he de decir que también, aunque en este caso en esta reunión no estaba, pero también había una chica ingeniera marroquí, o sea que también vamos abriéndonos camino incluso en otros países que quizás la igualdad de la mujer-hombre está aún más lejos. Actualmente estoy trabajando en Hinojosa Packaging, que nos dedicamos a hacer cajas de cartón y papel. Y la verdad es que tengo un trabajo muy variado. Empecé con mejora continua, que es básicamente intentar producir las cosas de mejor manera, de manera más eficiente, con menos costes, usando menos material y con menos residuos. Pero la verdad es que ahora mismo estoy tocando muchos temas diversos, desde la elaboración de la memoria de responsabilidad social corporativa, que es lo que estoy haciendo ahora mismo y va a ser durante estos meses el grueso de mi trabajo. También estoy con un poquito de pie con el departamento de TI, que es algo que tampoco tiene nada que ver con mi carrera, pero bueno, me ha tocado a mí, y es con automatizaciones, desarrollando la intranet del grupo y automatizando el trabajo. Es algo que no estudié, pero bueno, cuando estás en una empresa al final te surgen temas nuevos, oportunidades nuevas y te pones las pilas y las sacas adelante. Y luego otra parte muy importante de mi trabajo que está empezando ahora es a calcular la huella de carbono de todo el grupo y a ver estrategias para la reducción de esta huella de carbono. También formamos parte de alianzas a nivel europeo y también estoy en esos grupos para estudiar y ver lo que puede hacer el sector para llegar a que el sector de papel y cartón en el año 2050 llegamos a tener huella de carbono neutra. Al final, una vez calculas tu huella de carbono, el siguiente paso es ver dónde la puedes reducir y buscar todos los proyectos de ahorro de energía y de combustibles alternativos que se puedan. Ahora mismo es lo que estamos haciendo y más con la actualidad que tenemos hoy en día, por desgracia, con el conflicto Rusia-Ucrania, pues esto digamos que va a acelerar todo y las empresas, si antes ya se estaban planteando combustibles alternativos, todo esto se acaba de acelerar en el último mes. Como ha dicho mi compañera, si tenéis cualquier duda, las podéis escribir en el chat y espero que haya alguna pregunta, que siempre es interesante escuchar. Muy bien. Ay, creo que estaba en silencio. Bueno, que decía que muchas gracias, Lorena, por tu presentación. Vamos a continuar ahora con la tercera experta de la tarde. Ella es Mónica Jiménez
Es licenciada en Química y doctora en Nanociencia y Nanotecnología por la Universidad de Valencia y ahora mismo colidera el Crystal Engineering Lab del Instituto ICMOL de aquí de la UV. Nada, Mónica, cuando quieras puedes empezar. Hola, Sandra. Vale, muchísimas gracias. Bueno, hola a todos y todas por estar aquí y permitidme, por favor, que dé las gracias por haberme invitado y formar parte de este proyecto como voluntaria y bueno, creo que es un proyecto maravilloso, me fascina, así que espero que siga adelante mucho tiempo y que hayan muchos otros más, porque realmente nos hace falta, ¿no?, crear este vínculo y fomentar esta participación de las chicas, de las mujeres en este tipo de carreras. Y bueno, en verdad, yo os quería mostrar muy brevemente qué es lo que yo he hecho para llegar hasta aquí. Tan brevemente que a lo mejor hay cosas que se me quedan por explicar. Así que abriros a la posibilidad de que me contactéis si tenéis cualquier tipo de duda, que os pueda servir yo, no sé si de referente, pero al menos de, pues eso, de preguntar alguna duda o cualquier cuestión, que estoy bastante accesible a este tipo de cosas. Me gusta colaborar en ese sentido. Y bueno, yo... al igual que mis compañeras han dicho, cuando este tipo de presentación no es común para nosotras, ¿no? Cuando vamos a congresos, pues hacemos divulgación también, explicamos sobre todo nuestro trabajo, intentamos transmitir nuestro trabajo, pero cuando hablas de ti, bueno, esto es otro mundo. ¿Y qué es lo que yo he descubierto? Bueno, primero que me ha costado mucho abrirme, pero os lo voy a contar. Y nada, una vida muy sencilla, ¿eh? Yo me considero una persona muy sencilla. De pequeña quería ser muchas cosas, no tenía ni idea. Y esto es algo que se ha ido transmitiendo en los años. Igual quería ser veterinaria, porque me gustaban los animales. Igual quería ser pianista, porque sí que es verdad que siempre he tenido la música muy presente en mi vida. Pero también me gustaba el tenis, entonces yo me veía como una tenista profesional. En cualquier caso, algo común, yo recuerdo que siempre me gustaba hacer las cosas bien, ¿no? Y era como muy exigente. Y si no me salía bien, pues prefería no hacerlo, ¿no? Luego es verdad y es importante, porque luego lo he ido viendo que ha sido importante, aunque para mí en ese momento no era consciente, no he tenido referentes, sobre todo para la carrera, ¿no? Para una carrera académica, para unos estudios, no he tenido referentes a mi alrededor. Alguna prima que estaba iniciándose en los estudios de ingeniería, etcétera, pero no he tenido esos referentes muy claros. Sin embargo, me he forjado humanamente con unos referentes humanos enormes. Y por eso os he querido poner alguna foto. Para mí, en esta foto central que tenéis aquí, pues es mi abuelita, mi yaya, que aún la tenemos por aquí, ¿vale? Está muy, muy, muy mayor, obviamente, son 105 años ya. Pero para mí es una señora que me ha dado muchísimas lecciones, me sigue dando muchísimas lecciones. Entonces, referentes a este nivel, ¿no? A nivel personal. Luego aquí tenemos a mi hermana conmigo, que para mí pues es una pedazo de mujer a todos los niveles, profesional, como madre, como hermana, bueno, para mí otro referente. Y ya os digo, más allá de mi familia, mis padres, como apoyo, pocos más. Sí que es verdad que he sido una niña feliz, he crecido con muchísimos primos alrededor y esto pues ha hecho que yo fuera una persona segura, ¿no? En adelante, con dudas, pero con seguridad. Me ha gustado siempre el deporte cuando he sido joven y no he tenido ningún tipo de obligaciones, pero eso ya pasó a otra historia, como ahora os voy a contar. Y bueno, ¿qué es lo que cambió mi vida, no? Bueno, pues aquí os he puesto pasos firmes, pero a la vez tambaleantes. Yo de firmes nunca puedo decir que he dado pasos muy seguros. Yo daba pasos, pero me podía equivocar y no pasa nada. El mensaje es que equivocarse te ayuda a conocerte a ti misma. Yo me fui de Erasmus porque quería despegar, quería aprender idiomas, quería ver otro mundo y ahí conocí, yo no lo sabía, pero conocí al que iba a ser el mentor de mi vida. Este señor que tenemos aquí, que es Jan Ridait, este señor descubrió en mí una pasión que yo no tenía ni idea que tenía, ¿no? Y él me dio alas, él me dijo, Mónica, ¿por qué no te dedicas a esto si lo haces muy bien? Yo decía, madre mía, este señor, que yo lo hago bien, pues este señor ya ha visto a muchos y me dice que yo, le dije, no, es que yo nunca he colaborado con departamentos en la Universidad de Valencia, yo sé que mis compañeros que ya quieren hacer una tesis, pues ya llevan colaborando muchos años y yo, me dice, Mónica, no pasa nada, estás a tiempo, empieza, piénsatelo. Entonces él me dijo, si es que en tu universidad hay un señor que yo conozco, que es Eugenio Coronado, y sería este señor que tenéis aquí a la derecha, que es aquí el director del Instituto de Ciencia Molecular, y me dijo, tienes que hacer una tesis con él, tienes que presentarte. Y decía, madre mía, pero si yo no sé quién es este señor. Pues bueno, yo cuando volví de mi Erasmus, vine aquí al Instituto de Ciencia Molecular, donde actualmente trabajo, que está en el Parc Científic de la Universidad de Valencia,
Y básicamente yo llamé a su puerta, como suele hacer, ¿no? Como soy yo. Digo, pues bueno, que vengo aquí y que quiero hacer una tesis contigo. Luego, por una serie de circunstancias que ocurrieron, en realidad hice un máster primero con este chavalín que tenéis aquí en esta foto, José Ramón Galán, que me enseñó muchas cosas. Me enseñó a divertirme en la ciencia y eso para mí era fundamental. Yo me lo pasaba bien, no tenía miedo de tener que ser la genio que descubriera las reacciones y que todo me saliera perfecto, como yo pensaba, ¿no? que era la investigación. No, para nada. Me enseñó a divertirme, en hacer experimentos que nos gustaran y bueno, más allá de lo que fue esa etapa de máster y luego la tesis, que ya fue un pelín más intensa, ¿no? Ahí tuve la suerte de conocer a mi pareja, a mi compañero de vida, mi actual marido y padre de mis hijos, y lo conocí durante mi tesis, ¿de acuerdo? Y es importante mencionarlo porque luego al final también nos daré unas pinceladas de por qué esto es importante, ¿no? Si decides tener a alguien al lado, que sea alguien que te acompañe verdaderamente. Bueno, pues la cuestión es que después de hacer la tesis doctoral, pues uno se tiene que ir a explorar más cosas a otros laboratorios. Y yo decidí, como ya tenía un poquito, ya mi pareja sí que se quedaba en Valencia, pues yo decidí irme a un sitio donde desarrollaban materiales porosos, que era en Francia, eran los líderes mundiales, pero además, no nos olvidemos, estaba cerca de Valencia. Entonces yo los fines de semana, algunos me podía venir y para mí eso también era importante, ¿no? El ver a mi pareja de vez en cuando. Me fui a Versalles primero, hice ahí un postdoc de un año, pedí una serie de ayudas para poder tener más futuro, ¿no? Para prolongar esa estancia. Ahí tuve a mi primer hijo, que lo tenemos aquí en esta foto, en la torre, y bueno, él prácticamente nació al medio año de yo estar allí. Eso chocó un poco, ¿no? Porque tú llegas de postdoc, se supone que vas a darlo todo y de repente, ¡pum!, te quedas embarazada y es como, no entraba en los planes, ¿no? Pero bueno, aprendimos todos a sobrellevar la situación. Yo creo que di lo mejor de mí misma y todos aprendieron a cómo llevar esa situación, ¿no? Luego me sentí muy apoyada. Si bien al principio fue complicado, luego me sentí muy apoyada. Tanto fue que tuve la suerte de luego tener una beca Marie Skłodowska-Curie que te permite en Europa o también para irte fuera de Europa, te permite con financiación propia desarrollar un proyecto que tú previamente has escrito y te evalúan. Pues esto ya fue en París, para mí fue fundamental estudiar entre dos escuelas muy relevantes, que es l'École Normale Supérieure y l'École de Physique et Chimie de Industrielle de la Ville de Paris. Y bueno, son dos escuelas clásicas, son dos escuelas donde han estudiado muchos premios Nobel y para mí Marie Curie, por ejemplo, fue donde hizo todos los estudios que luego le dieron lugar a los premios Nobel. Para mí eso, pues, no sé, de alguna manera como que me daba así un poquillo de vidilla, ¿no? Ahí tuve ya a mi segundo hijo, como veis, ahí tengo una foto de los dos en mi despacho, que de vez en cuando me los llevaba un ratillo por allí y les enchufaba algún dibujito para poder acabar el experimento. Pero nunca pensé que tenía que dejar una cosa o la otra, ¿eh? Para mí iban las dos cosas en continuo y eso es algo que me ha caracterizado siempre. Luego ya volví a casa con un programa Juan de la Cierva, después de 4 años de haber estado por Francia. En este programa vuelvo al Instituto de Ciencia Molecular, donde os recuerdo que estaba mi pareja, y bueno, he ido encadenando una serie de programas competitivos que consisten en aplicar, en presentar tus cualidades para que te vayan evaluando y vas obteniendo los diferentes grados. Y de esa manera, luego ya tuve a mi tercer y último hijo, ya no tengo más, que de alguna manera yo le llamo el bebé jefazo, ¿no? Porque es el que me ha obligado ya con 3, el número ya son más niños que padres y ya, pues ya son ellos los que dominan, ¿no? el horario familiar y profesional. Y bueno, desde entonces, desde el 2018 hasta el día de hoy, actualmente soy Ramón y Cajal, lo cual tiene una cierta estabilidad. Hemos creado un grupo de investigación, empezamos siendo pues estas poquitas personas que veis aquí y actualmente pues ya somos unos 15, más los estudiantes de grado que van entrando y saliendo. Bien, un número para mí interesante, ¿no? Mi día a día consiste ya cada vez menos en hacer los experimentos de laboratorio, pero sí que me gusta estar mucho en contacto con lo que se va haciendo en el laboratorio, supervisando, intentando ayudar en las ideas, en las resoluciones de problemas, etcétera. Cada vez toco ya menos los equipos, es verdad, porque me dedico más a la supervisión y la gestión, pero cuando puedo me escapo y me pongo y si me dejan, porque ya me ven a aparecer por el lavatorio y también es como que, Mónica, no toques nada, que no te acuerdas y nos la vas a liar. No, pero lo intento. Y bueno, quería contaros una experiencia que tuve bastante única, en ese sentido excepcional. Es acudir a unos congresos que se llaman Lindau, que se acude por invitación, pero podéis aplicar cualquiera de vosotros porque hay diferentes
estadios, ¿no? Puedes ir como estudiante de instituto o universidad, puedes ir, como en mi caso, como postdoc, puedes ir también como doctorando, estudiante de tesis. Lo gestiona el CSIC, hay una convocatoria al año que hay que mirar bien la fecha y, bueno, básicamente evalúan tu currículum y te pueden invitar a asistir a este congreso, donde ahí lo que ocurre es que te vas a encontrar frente a frente con diferentes premios Nobel y sobre todo es que se genera un clima en el que vas a poder discutir con ellos desde la perspectiva más humana, porque al final pues, se crea un ambiente muy distendido, en unos almuerzos, en unas comidas. Y bueno, fue una experiencia única porque son personalidades que han alcanzado, han dado lugar a los mejores experimentos, a los mejores avances tecnológicos y poder hablar con ellos y hacerles preguntas personales y que te respondan, pues no sé, para mí fue una experiencia muy, muy interesante. Y bueno, ahí, pues por ejemplo, ahí veis, ahí me llevé a mi segundo hijo que acababa de nacer, tenía 1 mes y medio y justo coincidía con ese congreso. Yo lo pongo porque de esa manera quiero mostrar que, claro, yo estaba de baja maternal, evidentemente tuve que interrumpir mi baja, pero para mí eso no era trabajo, para mí eso era un privilegio, ¿no? Poder estar ahí. No hubiera podido hacerlo si no me hubiera acompañado a alguien. Evidentemente, en este caso me acompañó mi madre, porque mi pareja estaba con nuestro hijo mayor. Y gracias a ella, pues, era un lactante, pues yo entraba a las sesiones, me salía a la hora y media, le daba un poquito de pecho, me volvía a meter. Al final no me lo pensaba, lo hacía. Gracias a poder echarle garbo, que digo yo, y hacer las cosas casi que sin pensar, de forma bastante inconsciente, bueno, pues tuve la oportunidad de ir y no me lo perdí. Es verdad que desde la organización me ayudaron mucho, me pusieron el hotel muy cerca de donde estaban los congresos. La gente normalmente te ayuda cuando te ven en situaciones así. Y bueno, si os cuento brevemente qué es lo que hago, yo trabajo en materiales porosos. Materiales porosos es esta maqueta que tengo aquí, que siempre me gusta enseñar. Sintetizamos mediante el enlace de metales y de ligandos, que son estas bolitas y palitos que tenemos aquí. Estas bolitas serían los metales, estos palitos los ligandos. Nosotros los químicos sabemos cómo diseñar estas estructuras, ¿vale? Sabemos cómo juntar los diferentes metales con los ligandos para que nos den estas estructuras porosas. Al final lo que vemos es que aquí dentro tenemos unas cavidades, unos poros, que son como unas esponjas moleculares. Y en verdad, aquí os lo muestro, si juntamos de diferente manera estos palitos y estas bolitas, lo que vemos es que tienes una superficie que tú puedes utilizar de modo que, por ejemplo, puedes atrapar de forma selectiva unas moléculas respecto de otras. Por ejemplo, en este pequeño vídeo que espero que veáis, y si no os lo cuento yo, vais a ver cómo moléculas de CO2, que son esas 2 bolitas rojas con el carbono gris central, se quedan retenidas de forma selectiva en estos agujeros, en estos poros. Y otras moléculas que componen el aire, como por ejemplo el nitrógeno, que se representa con 2 bolitas azules, los átomos de nitrógeno, pues pasarían sin ser atrapadas. De forma que al final consigues tener un colador, una especie de colador con estos sistemas. ¿Y qué aplicaciones tiene? Pues sabemos que las emisiones que generamos con la industria, por ejemplo, pues están cargadas de gases de efecto invernadero que producen luego todos los problemas que tenemos medioambientales. Pues una posibilidad sería colocar este tipo de materiales que fueran térmicamente estables y que estuvieran bien procesados, etcétera, colocarlos en esas chimeneas de emisiones donde van a poder atrapar aquí los gases que sean nocivos, tóxicos o de efecto invernadero. Y esa sería una aplicación, pero hay muchas otras muy interesantes, como por ejemplo en biomedicina. Podemos poner dentro fármacos y hacer que este nanovehículo, de forma nanoestructurada, muy chiquitita, viaje por dentro de nuestro sistema circulatorio y haga diana en aquellos tumores o en aquellos órganos que tienen, por ejemplo, un cáncer, y al acercarse liberen los fármacos de forma muy concreta. De esa manera reducimos la necesidad de utilizar grandes dosis de fármacos, que por ejemplo es el gran problema de la quimioterapia hoy en día. Y bueno, en este vídeo lo que veis es el aspecto que tienen por fuera. Encima de la mesa serían como unos granitos de sal, unos cristales, si es como los sintetizamos en el laboratorio. Y si nos acercamos cada vez con unos microscopios más potentes, lo que vemos son las disposiciones atómicas, ¿vale? Y las cavidades de las cuales os hablaba anteriormente, donde nosotros vamos a colocar de forma voluntaria o selectiva algunas moléculas, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente, y ya para que veáis que esto no es algo muy concreto, para mí la investigación para nada es algo muy focalizado. Yo creo que es bastante amplio, ¿no? Para mí cada día es una novedad.
Trabajamos en un grupo bastante multidisciplinar. Yo soy química, por ejemplo, pero yo tengo pues, un estudiante que es biotecnólogo, una postdoc que es ingeniera, otra postdoc que es más de biología, puramente biología molecular, y todos juntos, ¿vale? Somos los que abordamos un problema concreto, que en mi caso es más químico, pero que ellos hacen que las aplicaciones pues, ya se dirijan a otro tipo de rama, ¿no? Y bueno, si os tengo que decir para nada son... No, quiero decir, no me siento en situación de daros ningún consejo, ¿no? Pero sí que es verdad que he analizado algunos puntos claves si queremos llegar a tener no sé si una carrera investigadora o al menos poder seguir eligiendo los pasos. Sobre todo, hagas lo que hagas, aunque hagas errores que se van a cometer, porque es que es imposible pensar que no se van a cometer errores eligiendo una carrera, eligiendo un mentor o un director de proyecto o un trabajo. Pues bueno, pues estás equivocado, pues tampoco pierdes tanto. Lo importante es estar despierta o despierto y rectificar y decir, no, esto no es lo que yo quiero, ¿no? Aprender de ese error. Luego, decir que aunque sea algo que parece que es a muy largo plazo, que me he tirado muchos años en el extranjero, etcétera, cuando haces algo que te apasiona, realmente es que te pasa volando, ¿vale? Hay algunas complicaciones, pero pasa rápido, ¿eh? Uno disfruta cuando hace lo que le apasiona. También creo que es importante saber que aunque uno no tenga las mejores cartas, es decir, pues que crezca en un ambiente en el que no tiene referentes. Bueno, pues hay gente que sí que crece en ese ambiente, que lo tiene todo más claro, lo tiene más fácil, pero no pasa nada. Uno tiene que jugar las cartas que tiene y jugar la mejor partida. No porque es decir, no nos acomplejemos, ¿de acuerdo? Por la situación en la que hemos crecido, ni nada por el estilo. Yo creo que con voluntad y con sacrificio, y esto sí que es un hecho, se puede conseguir lo que cada uno quiera. Es decir, juguemos nuestra mejor partida. Por último, es importante no tener como objetivo el alcanzar un logro y a toda costa conseguirlo, porque nos estamos dejando muchas cosas por el camino y podemos hacer daño a otras personas. Entonces yo creo que es importante el qué vamos a conseguir, pero también cómo lo vamos a conseguir. Y esto se lo digo mucho a los estudiantes, a los componentes del grupo, porque para mí no vale todo, ¿de acuerdo? Y finalmente, en mi caso, en el que yo he querido formar una familia, tener a mis hijos y seguir prosperando en la carrera, para mí ha sido fundamental tener un compañero que efectivamente me acompañe, no que ni me ponga trabas ni me impida, sino que me acompañe únicamente. Y nada, agradeceros haberme escuchado todo este rollo que os he metido y si tenéis algún tipo de duda, pues cuando queráis me escribís o contactáis con el equipo. Gracias. Muy bien, Mónica, muchas gracias. La verdad es que estamos aprendiendo un montón esta tarde, ¿eh? Aquí estamos todos delante sin poder quitar los ojos de las presentaciones porque son súper interesantes. Bueno, pues nada, vamos con la última charla. Nuestra cuarta ponente es Elena Fernández, que me hace mucha ilusión tenerla aquí esta tarde y que se haya dejado liar por mí, porque estudiamos juntas Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Valencia. Hemos seguido caminos un poco diferentes. Bueno, Elena es experta en compatibilidad electromagnética y ahora mismo es jefa de proyecto de cargadores de coche eléctricos en la multinacional Male. Así que nada, os dejo con Elena y nada, cuando quieras. Muy bien, pues como han dicho mis compañeras antes, gracias por la presentación. A ver, ahora. ¿Me oís bien? Sí, te escuchamos vale, bien. Perfecto. Pues gracias por la presentación y muchas gracias a todos por estar aquí. Soy, tal y como has dicho, ingeniera de telecomunicaciones y trabajo en una empresa de electrónica de coches. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Elena, toma el control, que creo que es sí, arriba. ¿La has tomado? Arriba donde pone tomar el control. Sí, sí. Vale, perfecto. Vale. Pues ¿quién soy yo? Soy hija de unos profesores de instituto. Mi padre es profesor de francés, mi madre de física y química, y de mi padre he sacado la pasión por los idiomas y de mi madre la curiosidad por el mundo científico. Y a diferencia de mucha gente, como los médicos, acabo de descubrir, y esa gente que tiene desde pequeñito una gran vocación, yo no tenía ninguna, pero acabo de descubrir en esta charla que no soy la única y eso me hace sentir bien,
porque a mí lo que me pasaba es que me gustaba todo y no tenía nada claro que quería ser de mayor. Sabía que me gustaba viajar, que me gustaba hablar con gente de todo el mundo y que se me daban bien las matemáticas, la física y que quería hacer algo útil. Así que bueno, me dejé llevar y poco a poco fui trazando mi propio camino. Estudié en el Liceo Francés de Alicante y cuando llegó el momento de decidirse entre letras y ciencias, pues opté por la rama de ciencias porque siempre podía hacer algo de letras después y al revés no podía hacerlo, así que no quería cerrarme puertas. Y cuando llegó el momento de entrar en la universidad, me decanté por estudiar una ingeniería para intentar hacer algo útil con aquellos números que me resultaban tan sencillos de entender. Y entre todas las ingenierías, pues opté por Teleco, que en aquella época estaba de moda. Y luego en la carrera me fui de Erasmus a Bélgica. Allí hice el proyecto final de carrera en biosensores ópticos. Ahí lo que sí que descubrí es que la investigación no era para mí, como ha dicho Lorena, creo, que es un trabajo duro donde puedes llegar a la conclusión de que no merece la pena seguir investigando por esa vía. Y es un resultado que es muy útil y necesario para seguir avanzando, pero a mí eso me generó un poco de frustración y me di cuenta de que prefería tener resultados a corto plazo, algo que probablemente encontraría en la empresa privada y no en la investigación. Pero bueno, cuando acabé la carrera por fin, me sentí la verdad es que bastante contenta con la elección que había tomado, porque empiezas estudiando fasores, ecuaciones diferenciales, pero terminas entendiendo cómo puedes cómo puedes transmitir información en aplicaciones tan útiles como en telefonía, televisión, fibra óptica, pero también otras ramas también están disponibles como la electromedicina, que fue donde hice yo el proyecto final de carrera. Así que hay un gran abanico de posibilidades al acabar esa carrera y bueno, era, era, todo estaba abierto cuando acabé. Pero bueno, en paralelo con todo eso, yo seguí aprendiendo idiomas porque, bueno, seguí y empecé porque me gustaban mucho así que aprendí francés e inglés y un poquito de alemán en el colegio, luego reforcé el alemán en la carrera, luego cuando me fui de Erasmus estudié un poco de holandés y en el trabajo me surgió la oportunidad de hacer un curso de iniciación al japonés y bueno, aprendí a escribir cosillas en japonés en el trabajo. Y bueno, todos estos idiomas lo que me han permitido es viajar, que es una de las cosas que más me gusta hacer. Aquí podéis ver algunas fotos de antes de la pandemia, cuando no se llevaba mascarilla y se viajaba alegremente por el mundo. La primera foto es en los templos de Angkor, en Camboya, luego en el Perito Moreno y en las cataratas de Iguazú en Argentina, luego cómo convivíamos con las vacas en la India o admirando los espectaculares paisajes del Cañón del Colorado. Explorar nuevos lugares y nuevas culturas es una de las cosas que más me gustan. Por desgracia lo tengo bastante aparcado en esta época, está en pausa temporal, pero bueno, así que me he dedicado a disfrutar la familia de mis dos peques de 6 y 2 años y la naturaleza. Nos vamos a andar, nos vamos en bici y también nos gusta mucho disfrutar del mar, pues cosas que se pueden hacer ahora mismo y también se disfrutan. Vale, pero ¿dónde trabajo? Pues aunque parezca raro, llevo 15 años trabajando en el mismo sitio, pero eso no significa que lleve haciendo 15 años lo mismo. Cuando empecé a buscar trabajo, la verdad es que eché currículums un poco a lo loco por todos lados, porque no tenía nada claro dónde acabaría, porque era tan amplio en lo que podía hacer. El caso es que me llamaron de una pequeña empresa de electrónica de automoción que se llamaba GND, que pertenecía al grupo de Nagares que tenía la sede en Motilla del Palancar, en medio de La Mancha. Yo la verdad es que me había imaginado trabajando en una gran empresa de comunicaciones o en la electromedicina, pero la verdad es que justo la rama electrónica era la que menos me gustaba. Y la automoción, pues la verdad es que los coches a mí nunca me han interesado. Pero bueno, animada por mi familia, me fui a ver qué era eso y cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que necesitaban un ingeniero de MC para ayudar a poner en marcha una cámara anecoica. Para eso, todo eso tenía que ver con todas esas ondas que había estudiado en la carrera, todas esas ecuaciones que había visto y la verdad es que no me esperaba poder encontrar un trabajo tan técnico y de laboratorio pues aquí en Valencia. Así que bueno, ahí empecé. El objetivo era probar las piezas que desarrollaban mis compañeros,
para comprobar principalmente pues, que no se... dos cosas. Primero, que en funcionamiento normal no molestasen al resto de aparatos eléctricos del coche. Por ejemplo, si tú vas conduciendo tu coche y pones los intermitentes, que no se te cambie la emisora de la radio y te lleves un susto. Y por otra parte, que en entornos ruidosos las piezas no se volviesen locas. Por ejemplo, que cuando tu coche pasase cerca de una antena, no se te activen sin querer los limpiaparabrisas, te asustes, frenes y te la puedas pegar. Entonces, así empecé. Como en el sector automovilístico son casi todos los clientes son extranjeros, pues el trabajo la verdad es que me permitió seguir usando los idiomas principalmente el francés y el inglés. Y luego en esa época viajé bastante, visité otros laboratorios, tanto en España como en el extranjero, y luego también muchos clientes, porque en aquella época se viajaba para hacer reuniones presenciales también. Y bueno, visité varios sitios y entre ellos está esta foto de aquí abajo, de una visita que tuvimos que hacer a Alemania, a un cliente a ver Stuttgart, donde teníamos un problema en una pieza que nosotros no podíamos reproducir en casa. Resulta que a menos 40 grados la pieza no iba bien y tuvimos que irnos allí a medir en un coche, en una cámara climática. O sea, estaba el coche metido dentro de una especie de congelador a menos 40 grados y teníamos que entrar ahí a medir, así que me tuvieron que dejar el abrigo porque, porque hacía un frío. Y bueno, allí venimos y solucionamos el problema. Así que pues eso eran aquellas épocas. Luego resultó que, bueno, y en esos viajes también he de decir que descubrí que fuera del extranjero el equipamiento y la gente no era mejor que en España. De hecho, me di cuenta que aquí teníamos un ambiente de trabajo y un equipamiento que era mucho mejor que en el resto de sitios y me di cuenta de la suerte que tenía de trabajar aquí y que las empresas españolas y todo esto no tienen nada que envidiar a lo de fuera, que no somos peores que el resto como parece que a veces pensamos. Luego, la empresa ganó proyectos un poco más grandes y de hecho ganamos un proyecto de un filtro para un coche eléctrico de Renault, era el Renault Zoe. Y como ese proyecto era bastante complicado, pasé a dedicarme en exclusiva al proyecto a la validación de MC de este proyecto. Pero luego, poco a poco, fui entrando como resultaba que era un filtro y que el filtro hay que diseñarlo. Al principio no teníamos los medios aquí para diseñarlo porque no teníamos la fuente de ruido en Valencia, pero luego poco a poco fuimos trayendo más cosas y entonces al final el desarrollo de parte del filtro se hizo aquí y entonces empecé a formar parte del equipo de desarrollo de esa gama de proyectos. Y luego en el 2017 resulta que nos compró Mahle, la multinacional. Se dedicaba a hacer pistones y veía peligrar su futuro a corto plazo, así que compró a la pequeña empresa que éramos nosotros, que se llamaba Nagares, y que estábamos posicionándonos en la electrónica del coche eléctrico porque veía que el futuro era la electrónica para el coche eléctrico. Así que nada, yo seguí en la misma gama de proyectos, o sea, de productos, pero pasé a ser jefa de proyecto y esto incluía, aparte de todo lo que venía haciendo anterior, que era desarrollar cosas y comunicar con el cliente, también había que coordinar la industrialización de ese proyecto, había que planificar entregas. Bueno, y luego por fin en el 2020 evolucioné y pasé a hacer otro tipo de proyectos, inversores de tracción, y en la actualidad he pasado a cargadores embarcados de coche eléctrico. Y actualmente también asumo responsabilidades de líder de validación porque ahora mismo creo que con el perfil técnico que tengo, puedo aportar mucho en esa rama. Así que bueno, eso más o menos es mi vida profesional, que he podido recopilar gracias a esta charla porque nunca me había parado a pensar todas las cosas que había hecho. Y bueno, lo que más me gusta de mi trabajo es que me ha dado la oportunidad de conocer dos tipos de mundos totalmente diferentes. Empecé en la empresa familiar Nagares, donde
éramos una familia con proyectos sencillos, hacíamos todo desde cero, desde soldar, medir, montar prototipos, embalar paquetes, hasta ahora que trabajo en una multinacional donde nos está dando la oportunidad de tener proyectos mucho más grandes y complejos, donde tienes que trabajar con un equipo mucho más grande y es también una cosa muy interesante. De hecho, cuando yo entré éramos solo 18 en la empresa y ahora somos 300 aquí en Valencia de investigación y desarrollo. Y bueno, he podido viajar y hablo con gente a diario en idiomas diferentes porque nosotros siempre hablamos en inglés, en francés, en alemán. Hay retos constantes y que cuando los superas, o sea, que pueden ser porque estás aplicando nuevas tecnologías o porque te surge un problema que siempre aparecen y tienes que solucionar, y cuando por fin los solucionas, pues te sientes útil, que es lo que quería hacer desde pequeña. Y bueno, también siento que contribuyó al futuro de la movilidad eléctrica, que bueno, dejaré mi pequeña huella allí. Y nada, y por último quería hacer una reflexión sobre la conciliación, que ahora con esta última etapa con la pandemia hemos podido flexibilizar los horarios de trabajo, lo cual ayuda mucho. Pero bueno, que yo creo que es complicado, que si no fuese porque tengo suerte que mi pareja tiene un mejor horario que yo, no sé cómo lo haríamos para conseguir gestionar la logística de tener 2 niños pequeños y bueno, que es complicado. Y nada, hay que hacer hincapié, hay que seguir intentando que esto mejore desde bueno, en toda España y supongo que en el mundo, pero en general en España es una tarea pendiente. Y bueno, y esto es todo. Si tenéis cualquier pregunta, ahora la solucionaremos. Muy bien, Elena. Pues sí, la verdad es que cuando organizamos estas charlas siempre intentamos mezclar perfiles de empresa y perfiles de universidad, o sea, que no todo el mundo sea a lo mejor del sector público, precisamente para que salgan a la luz este tipo de cosas, porque hay veces que en las empresas el asunto de la conciliación no es tan sencillo, ¿no? Y está bien que sigamos reivindicando por ahí. Muchas gracias por vuestra participación. Espero que os hayan gustado las charlas, la verdad es que han sido muy interesantes. Muchas gracias a las expertas por participar y muchas gracias a todos vosotros también por participar.